¿Cómo obtener datos de las víctimas? La basurología, decimos nosotros. Nosotros utilizamos lo mismo con los delincuentes. ¿Mm? Eh, Hace 24 años que vivo en este país. No sé si habrá cambiado, pero cuando yo estaba en Argentina, y nosotros también, y yo estaba en investigaciones, para poder saber los que vivían en una casa, muchas veces recurríamos a la basura. Ahí, si encontrábamos pañales, había niños. ¿Por qué? Porque teníamos que tomar los recaudos y los cuidados cuando ingresamos a una casa, donde si están todos los delincuentes, es más tranquilo, pero si hay menores, si hay ancianos, si hay mujeres embarazadas, todo eso lo sabes por la basura. Todo lo sabes por la basura. Ahora, si vos levantás, en aquella época levantabas la basura, eh, estabas violando la privacidad. ¿Por qué? Porque la basura le pertenece a una persona. Una vez que la levantó el recolector de residuos, ya no pertenece a nadie y podés acceder. Por eso el policía disfrazado de recolector iba de observador en el camión para no perder la bolsa que levantaran en esa casa, ¿no? Miren que hace años de esto, ¿eh? Bien, se pueden hacer seguimientos, se puede infiltrar gente. ¿Cuántas veces? eh, eh, Ahora vamos a hablar de hechos donde van a ver, mejor que se lo cuente, lo vean. Bien, los delincuentes quieren lucrar, no buscan otra cosa. No hay otra vuelta que eso. ¿Eh? Bien, vamos acá a lo último. Acá y ya terminamos. Y los dejo de castigar. Hay un hecho que es muy importante. Bueno, los delincuentes pueden ser comunes, bandas contratadas, crimen organizado, terroristas políticos o religiosos. ¿Eh? Todo lo que les he dicho, grupo de inteligencia, grupo de aprehensión, grupo de negociación, los custodian. En el secuestro tiene que haber custodia, que le dé de comer, el estratega o el autor intelectual y el financista. ¿Mm? Bien, la inteligencia, la captura. Los integrantes de la banda son iniciador, lavaperros, plantero, grupo de aprehensión o levante, grupo de vigilancia, negociador y estratega. ¿Eh? Lavaperros son las personas encargadas de interceptar o levantar a las víctimas. El plantero, el que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo, el que pone la guita, va. El grupo de vigilancia, el negociador, ninguno de esos se ven. Cada uno trabaja por separado. El negociador lo hace de otro lado, no lo hace donde está el delincuente. El estratega. Hay secuestradores duros, secuestradores blandos. ¿Eh? Saben que se refiere a que unos son más violentos y otros se preocupan más por la víctima. El secuestrador tiene violencia verbal, amenaza de muerte, posición endiosada, humillación, víctima y familia. Bien, a ver si quiero llegar a uno que les va a gustar. Necesitábamos 2 días, ¿vieron? Más despacio y no tan rápido como ahora. Bien, busquemos acá. Me pasé. Bien, vamos a hablar de una familia que tenía el negocio del secuestro y el homicidio. Eran homicidas seriales, asesinos seriales eran. ¿Mm? Y secuestradores. Se llamaba el clan Puccio, porque Arquímedes Puccio era el jefe de la familia. Es el que está abajo a la derecha, el de remera oscura, al lado de una nenita y de una señora. Ese se llama Arquímedes Puccio. Ese hombre
fue integrante de los servicios de inteligencia del Estado argentino. Estos son argentinos. Eh, Eran de servicios, pertenecían a los servicios. Y claro, empezó en la década del 80, empezó a no trabajar más en lo de él, la CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, y comenzó a secuestrar gente. ¿Por qué? Porque la tenía clara. Pero ¿quiénes eran los miembros? La familia estaba compuesta por Arquímedes Pucho, su esposa Epifanía Calvo, la que está al lado de él, sus 5 hijos, Alejandro, Silvia, Daniel, Guillermo y Adriana. Hay 2 que quedaron afuera de todo esto. ¿Por qué? Porque decían que no tenían nada que ver, que era la mujer y una de las chicas. Pero todos sabían. ¿Por qué? Porque los que secuestraban, los tenían secuestrados en su propia casa. ¿Me vas a decir que vos viviendo en esa casa era San Isidro? Una casa buena. Además tenían un negocio, un bar, y tenían una casa de deportes. Vivían como si fueran normales y vivían matando gente. ¿eh? Esto ya hace 40 años pasó, ¿no? Secuestraron 4 personas, 3 fueron asesinadas y una de ellas recuperó la libertad, salió con vida, a pesar de que habían pagado siempre los, los rescates, se pagó, pero no les interesaba. ¿Por qué no los largaban? Porque, ¿se acuerdan que le dije hace un rato que íbamos a hablar de eso? Todas las víctimas tenían conexión directa con ellos. Es decir, el hijo, que era jugador del rugby de los Pumas, era el que se introducía, porque claro, era muy reconocido, era integrante de un equipo de campeones y era reconocido y todo el mundo le daba lugar y entonces hacía la inteligencia y elegía a las víctimas. El propio hijo, a sus compañeros, los que practican rugby en aquella época eran de dinero, gente de dinero, ¿no? Y, y entonces tenía un compañero que jugaba en el mismo equipo y lo vendió y lo mató. ¿Mm? Ellos, aquí abajo están los 4 que secuestraron, ¿no? Aquí, en el 82 y el 85, secuestraba a conocidos de la familia para pedir luego rescate. Una vez cobrado el dinero, las víctimas eran asesinadas. En julio del 82 fue secuestrado Ricardo Manuquian, amigo de Alejandro. Alejandro, el jugador de rugby. Lo mantuvieron 9 días atado y encapuchado en la bañera del baño. Su familia, dueña de los supermercados Tanti, pagó un rescate de $500.000. Igualmente fue asesinado de 3 disparos en la cabeza y arrojaron su cuerpo al río cerca de Escobar. El 5 de mayo del año 1983, la banda secuestró a Eduardo Aulet, de 25 años, ingeniero industrial, quien fue capturado cuando se dirigía a su trabajo, que había jugado al rugby con Alejandro. Pese a que su familia pagó $150.000, Aulet también fue asesinado. El entregador fue Contemponi, relacionado indirectamente con el padre de la víctima. Pero Aulet fue asesinado en General Rodríguez y su cuerpo apareció 4 años más tarde del secuestro. La tercera víctima fue Emilio Naum, 38 años, dueño de las tiendas McTaylor y entregado por el propio Arquímedes. Arquímedes era el padre, el jefe de la banda. El 22 de junio del 84 lo interceptaron cuando iba en su auto, pero Naum se resistió y uno de los secuaces de Puccio, lo mató de un disparo en el pecho. Este no llegó ni a estar cautivo. El último fue Nélida Bolina de Prado, de 58 años. Fue en el 85, en julio. Tuvo 32 días en cautiverio en la casa de los Puccio.
Cuando iban a cobrar los $500.000 que habían pedido como rescate, la policía los detuvo. Fue la única sobreviviente de los secuestrados. El 23 de agosto del 85 la policía allanó la casa de los Pucho y detuvo a la mayoría de la banda, incluyendo a Arquímedes y Daniel, mientras negociaban la entrega de 200.000 de otro secuestro. Fue un hecho conmocionante en aquella época, porque estábamos en democracia recién recuperada, porque en diciembre del 83, ¿se acuerdan?, fue las elecciones. El hijo mayor, Alejandro Pucho, era entonces tryman y figura del Club Atlético de San Isidro, campeón en ese 1985, y era muy reconocido porque había integrado el histórico equipo denominado Sudamérica 15, que con 15 argentinos había vencido como visitante en el 82 a los Springboks sudafricanos. Llevado a juicio, Arquímedes Pucho fue sentenciado a cadena perpetua, trasladado a una cárcel de régimen abierto en La Pampa en el 2008. Allí quedó en libertad y murió de un AVC en General Pico. También fue condenado a perpetuo Alejandro Pucho, quien trató de suicidarse varias veces, saltó de los juzgados, quedó libre y murió en el 2008. Daniel Maguila Pucho, el otro hijo, que había llegado del exterior para participar del último secuestro, fue detenido también. Pero el abogado, reclamando el pacto de San José de Costa Rica, logró que esperara el fallo en libertad. Recién fue condenado en el 98, pero para esa época Daniel Pucho se había fugado y nunca se puso demasiado empeño en buscarlo donde vivía, porque vivía en Brasil. En el 2011 la justicia declaró la extinción de la causa. En el 2019 Daniel Pucho fue detenido en Brasil con un pasaporte falso, pero quedó en libertad porque ya había prescripto. El otro varón, Guillermo, nunca fue imputado por la justicia por falta de pruebas. Y las dos hermanas, Silvia, Inés y Adriana, una era muy chiquitita. Epifania Calvo, esposa de Arquímedes, 2 años presa estuvo en la cárcel de mujeres de Ezeiza, entre el 85 y el 87, pero luego fue liberada por falta de pruebas para condenarla. Tuvieron otros cómplices, Vilca, un albañil, Laborda, era también el que organizaba los secuestros, un entregador, y Franco era un teniente coronel que era el que también llevaba a cabo los secuestros, ¿no? Aquí está Alejandro Pucho cuando jugaba al rugby. ¿eh? Bien, fíjense, cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no presté. ¿Por qué? Yo no era sindicalista. Lo dijo Martín Niemöller el 14 de enero de 1892, teniente de un submarino durante la Primera Guerra Mundial, por cuyo servicio recibió la condecoración pour le mérite. Pero cuando vinieron a buscar a los judíos no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Era demasiado tarde. Este hombre no lo escribió esas palabras exactas de un poema, porque es famoso por esas frases, ni es un poema. Este hombre lo dijo en el año 1946 en Kaiserslautern, en Alemania, cuando dio un sermón titulado ¿Qué hubiera dicho Jesucristo cuando terminó la guerra? Habló en todas partes y le fue dando forma al poema. La versión que citamos aquí es una versión aprobada por su viuda. El orden exacto de los grupos y las palabras están sujetas a disputas, ya que existen muchas versiones, la mayoría transmitidas oralmente. Pero eso lo dijo y no lo escribió como un verso, sino que fue un tema que trató cuando refiriéndose a Hitler, ¿no?
¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Bien, el sermón de la Semana Santa del 46, que a menudo se confunden con un poema. Muchas gracias por su atención. Si hay sobrevivientes, le agradezco que me hayan acompañado. Acá estamos los correntinos. ¡Ah! Bien, Bravo, Ernesto. bien, ¿les ha gustado? Excelente, 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 mi comisario. Bien, me alegro que les haya gustado. Excelente. Ernesto, la verdad que maravilloso. Perdón que interrumpa, pero la verdad que te tengo que felicitar porque fue, no, fue increíble, aparte todo lo que contaste de el secuestro de Patty Heard, que no sabíamos, el tema de los secuestros de datos, también informáticos, cómo negociar y prepararnos con la familia hasta si somos secuestrados, no solo como asesores y negociadores. Sos el mejor, bravo, gracias por tu generosidad y humildad. Gracias, Romy. Hermano, Genio. desde la República Dominicana, el coronel Juan Núñez Bulgo, lo felicito porque tiene un dominio completo y puede mantener a uno aquí bajo este teléfono tratando de escucharlo y sin perderse una sola palabra, por lo que de este lado le doy un abrazo fraterno y le digo Gracias. sí. Gracias, Siga. mi coronel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde España. Lo he recibido con mucho cariño y mucho calor. Gracias, gracias. Gracias, mi comisario. Verdaderamente quedamos sorprendidos y muy, pero muy satisfechos por todo, por su conocimiento, por su idoneidad, profesionalidad. Bueno, esperamos acá todavía muy, pero muy expectante por lo que va a ser acá en Resistencia con la presencial suya, ¿no? Gracias. Sí, tengo unas ganas de ir y verlos a todos y pasar un buen rato con todos. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Hola, Hasta luego. Daniela. Muchas De este gracias por lado, todo, de mi República querido Dominicana, comisario. Carlos Manuel. ¿De Muy dónde? buena exposición. Gracias, gracias. Gracias por todo, mi querido comisario. Desde Encarnación, Paraguay, te saludo. ¡Oh! ¡Saludos a los paraguayos! Muy bien. Muchas Fuerte gracias. abrazo, comisario. Un abrazo Un gigante. sal- Bien. Se finí. Hola, mirá, Enric. ¿Cómo andás? Enric llama de lugares muy lejos, hermoso, pero fresco. Muy bien. Excelente curso, comisario. Gracias, gracias, chicos. Saludos de Mendoza, Mendoza, Argentina. En cama, escuchándote. Gracias, Enric. Te envío un fuerte abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, chicos, ya saben, pronto también organizaré algo antes de irme para Argentina, así le dejamos otra vez a todos los compañeros que vean algo más el mes que viene. Y ya después desde allí, por ahí transmitimos, vamos a ver cómo nos arreglamos para transmitir para Europa y otros países, ¿ok? Vamos a hacer famoso al Chaco, va a aparecer en todos lados. Saludos de parte de Oscar. Gracias, gracias, gracias. Muy bueno, comisario, lo felicito. Estamos hasta el próximo encuentro y muy interesante el tema. Gracias, querido. Saludos, Pelu. Gracias, Maxi. Muy bien. Y como Bien, chicos. Bueno, voy a de parte de terminar. la Asociación Veterano Boina Negra, comisario. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Ya nos vamos a conocer. May, ¿cómo andás, May? ¿Cómo andás? Media perdida hoy, re complicada. Se me cortaba internet, tuve que salir, volver. La verdad que me perdí bastante.
No pasa creo, nada. por lo que escuché ahí. Este curso Pero lo vamos a grabar, o está grabado, y después todos se comunican conmigo y le doy el link para que lo vuelvan a ver. dale, buenísimo, me faltó una parte que ahí se me cortó internet y no podía conectar de nuevo. No pasa nada. Pero sí, de la parte que escuché, un montón de secuestros que no tenía ni idea que existían, así que Fangio en particular no lo sabía, muy interesante esa parte. Eh, y lo de Patti también, interesantísimo. Gracias, querida. Me hizo acordar a, bueno, salvando el tema de Colombia, de Ingrid, la que estuvo bastante tiempo secuestrada por la FARC. No sé si alguien lo comentó, pero por ahí alguien lo dijo y yo no lo escuché. Bueno, a diferencia de que ella no terminó como Patti, pero me hizo acordar el tiempo también transcurrido que estuvo secuestrada. Bien, bien. Un fuerte abrazo para todos, May. Y Dale, nos vemos. te digo que nos vamos a ver en Lobos, ¿eh? Sí, ya me enteré el otro Ah, día que muy ibas a andar bien. por acá, así que seguramente comeremos algo. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, Bueno, también me despido de vos. ¿No tenés micro? mm, Excelente posición. Gracias, gracias. Gracias, muchacho. Oscar, Excelente, comisario. muy bien, gracias.